Buenos días, iglesia. Buenos días con todos. Vamos a iniciar esta enseñanza en cuanto a la prédica de esta mañana. Y definitivamente Dios es grande para con todos nosotros. Dios es, a la vez es digno de poder recibir todas las alabanzas, ¿verdad? De alguna u otra manera, definitivamente el Evangelio ha llegado en cada uno de nosotros, ¿verdad? Y de repente en un ambiente crítico, ya seas por algunas crisis emocionales o de repente crisis económica, quizás alguna problemática dentro de la familia, pero el punto de todo esto es que de alguna u otra manera el Evangelio llegó en tu corazón. Desde el momento que tú y yo empezamos a seguir el Evangelio, empezamos a conocer la grandeza de Dios y sobre todo lo que Dios ha hecho en nosotros a través de Cristo Jesús. Hemos sido informados, hemos sido siendo enseñados en todas estas partes esenciales de nuestra vida cristiana, ¿verdad? Sabemos de Cristo, sabemos de la gracia de Dios, sabemos de que en Él tenemos la vida eterna. Sabemos que Dios es nuestro Padre Celestial y sabemos que Jesús es nuestro Señor. Sabemos de la vida eterna que obtenemos en Él y por lo tanto sabemos que antes de conocer a Cristo estábamos en una condición definitivamente alejado delante de Dios, sin la vida eterna, sin la salvación, y por otro lado estábamos condenados en cuanto a sin la presencia de Dios. Ese es el mensaje que nosotros tenemos y es hoy que tenemos que entender es que en la posición donde tú estás es que eres creyente, somos creyentes en el Señor. Y si aún no has tomado esta decisión, definitivamente te quiero invitar a través de esta enseñanza a que puedas reflexionar y acercarte al Señor a través de Cristo Jesús. Pero el punto es que tienes el mensaje de Dios y por lo tanto lo que quiero comunicarte en esta enseñanza es que el mensaje no debe morir contigo. Porque tienes la esencia de Cristo, tenemos la esencia de Cristo, tienes la esencia de Dios, tienes la vida eterna, pero sobre todo tienes el mensaje de Cristo que salva, redime o perdona el pecado. Ese es el mensaje, por lo tanto, ese mensaje que tú tienes o que todos nosotros tenemos no debe morir en nosotros, sino debe ser extendida hasta el último hombre o a todos los hombres que no tienen al Señor como su Señor y Salvador. Por eso necesitamos meditar en este título para poder continuar la enseñanza a lo largo de estos minutos en la cual nos queda en este tiempo. Así que, ¿qué les parece si vamos a Salmos 145, versículo 1 al 13? Vamos a meditar esos 13 versículos. Este salmo es muy conocido para con nosotros, ¿verdad? Ese es un salmo, el Salmo 1, el Salmo 2 es muy conocido, muchas veces lo hemos cantado acá, lo hemos cantado en el tiempo de oración los días miércoles a las 8 de la noche, lo hemos cantado, pero si tú estudias todos los versículos del 1 hasta el 13 te vas a dar cuenta de que el salmista expresa una verdad muy importante, pero a la vez muy interesante de poder admirarlo como iglesia. Y aquí el salmista también habla acerca de que el mensaje que él ha obtenido lo va a proclamar a todas las naciones, a todos los corazones. Dice el versículo 1 del Salmo 145, versículo 1 al 13 dice: Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Generación a generación celebrarán tus obras y anunciarán tus poderosos hechos. En la hermosura de la gloria de tu magnificencia y en tus hechos maravillosos meditaré. Del poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres, y yo, dice el salmista, publicaré tu grandeza. Proclamarán la memoria de tu inmensa bondad y cantarán tu justicia. Versículo 8, clemente misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Bueno es Jehová para con todos y sus misericordias sobre todas sus obras. Te alaben, oh Jehová, todas tus obras y tus santos te bendigan. Versículo 11, la gloria de tu reino digan y hablen tu poder, para hacer saber a los hijos de los hombres sus poderosos hechos y la gloria de la magnificencia de su reino. Tu reino es de todos los siglos y tu señorío, ¿qué dice?
en todas las generaciones. Oramos. Señor Dios, una vez más entramos a tu presencia y gracias por el tiempo en el cual nos permites saber más de ti. Y de esta manera esto nos potencia, nos crea defensa en nuestras vidas espirituales, pero más que esto también nos crea una intimidad de relación contigo, reconociendo tus características, Señor mío, en cuanto a lo que eres tú, mi buen Dios. Permite que tu Espíritu Santo nos enseñe estas verdades para poder también hacerlo en nuestro diario vivir, Señor. Muchas gracias, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora, vamos a continuar con esta enseñanza en cuanto a lo que acabamos de leer. Si tú lees bien este texto, lo meditas, lo reflexionas, te vas a dar cuenta que el salmista está hablando de que el Señor es el Rey, pero a la vez también que hay una responsabilidad de Él, y la responsabilidad del salmista es que debe dar una alabanza eterna, una alabanza de continuo. ¿Por qué? Porque a quien Él se está refiriendo es Dios, es el Rey. Si ustedes observan en el versículo 1 dice, te exaltaré, mi Dios, mi Rey. Después continúa y dice, bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Entonces, tenemos que reconocer, y antes de poder continuar esta enseñanza, es que nuestro Señor es el Rey soberano, y a la vez también nuestro Señor demanda una alabanza eterna, una alabanza de continuo. Por eso es que el mensaje que ustedes tienen, lo que han escuchado desde que son cristianos hasta el día de hoy, no debe morir en ustedes, sino que debe ser extendida a todas las naciones, a todos los corazones que no conocen de Él. Entonces, aquí el salmista definitivamente nos invita a pensar en la grandeza de Dios, nos invita a pensar en la bondad y la justicia y la gloria de Dios, la cual no va a desaparecer esa esencia, esa característica de Dios. Entonces, para poder entender, el salmista declara que la grandeza y la bondad y la justicia de Dios merecen ser proclamadas tras generación a generación. Esta es tu generación. En la edad que tú tienes, donde estamos en este tiempo, en este año, en esta época es nuestra generación, pero la responsabilidad es transmitir esa generación a otras generaciones. Entonces, en este contexto, si queremos contextualizar ahora, ¿cómo podemos contextualizar? ¿De qué manera podemos extraer esta verdad? Y tiene que ver con esto, que el creyente que ha visto la grandeza de Dios no se guarda el mensaje. Si queremos contextualizar, esta es la verdad. Porque todos nosotros hemos visto la grandeza de Dios. Todos nosotros sabemos la grandeza y la misericordia de Dios extendida en nuestros corazones. Amén. Es así. Conoces de Cristo, conocemos de Cristo, y a través de Cristo hemos heredado la vida eterna, y a través de la misericordia de Dios hemos heredado la vida eterna. Pero el punto es que ya que conocemos, no debe ser guardado el mensaje en nosotros, sino que tenemos que proclamarlos con nuestras bocas. Debemos contar a otros y sobre todo debemos pasar eso a las siguientes generaciones. Y aquí tiene que ver con la primera verdad en cuanto vivo mi experiencia personal delante de Dios. Y aquí el salmista está viviendo una experiencia personal con Dios. Dice, mi adoración es diaria y personal con Dios. Observa lo que dice el versículo 1, te exaltaré, mi Dios, mi Rey. Después dice, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente, una vez más y para siempre. Y versículo 3, grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Y esta es la experiencia del salmista íntima y personal. Esta es la adoración personal del salmista, y es una adoración diaria y personal, la cual reconoce con su boca quién es Dios. Es muy interesante observar esta experiencia del salmista. Entonces, aquí tiene que ver con vivo mi experiencia personal. Es que la verdad no solo es doctrina, sino es experiencia íntima y constante con Dios. Te animo que puedas crecer en el Señor. O debemos animarnos, crecer en el Señor y tener el conocimiento profundo, vivir para Cristo. Esa es la ganancia que debe ser esto. Pero también lo que debemos añadir al conocimiento es la experiencia íntima y constante con Dios. Por eso el salmista aquí usa la palabra exaltaré, usa la palabra bendeciré,
y usa la palabra alabaré. Y estas son palabras muy claves, son tres verbos al futuro, lo que él está convencido a hacerlo en cuanto exaltaré y bendeciré y alabaré tu nombre. Y aquí la palabra exaltar o exaltaré tiene que ver con elevar en alto la grandeza de Dios. Porque observen el versículo, dice, te exaltaré mi Dios, mi Rey. Y estos son títulos muy importantes de parte de Dios en cuanto Dios, pero a la vez también es Rey. Por eso aquí, si lees bien el contexto, habla de que Dios es el Rey, pero también habla de un continuo alabanza de las criaturas. Porque la creación que ha sido hecha por Dios alaba al Señor. Y cuanto más nosotros que conocemos del Señor, que tenemos el mensaje de la salvación, debe ser alabado constantemente o de continuo al Señor. Entonces, la palabra exaltar es levantar en alto la grandeza de Dios. Engrandecer con el alma, o sea, todas mis emociones. Cuando estoy de repente desanimado, estoy en esas aflicciones muy fuertes, allí debe resaltar mi alabanza o de exaltar en alto o levantar en alto a Dios. Está la palabra bendeciré y tiene que ver con hablar bien de Él o reconocer su voluntad. Entonces, son dos palabras muy importantes de elevar la grandeza de Dios y son dos muy importantes o palabras de hablar bien de Dios, de reconocer su bondad. Y este versículo 1, el versículo 2, lo hemos cantado muchas veces. Pero si estudiamos todo el contexto, te vas a dar cuenta de que es mucho más de estos dos versículos la idea central. Y la idea central es que aquí es una declaración en cuanto a la grandeza y bondad y justicia de Dios. Y esto, por lo tanto, necesita ser proclamada para todos. Y está la palabra alabaré. Y aquí la palabra alabaré tiene que ver con declarar, con entusiasmo, su hermosura y sobre todo el carácter. ¡Wow! ¿Qué te parece si exaltamos la grandeza de Dios? Tú tienes la vida eterna, yo tengo la vida eterna. Cristo ha pagado tus pecados por ti. Entonces, ¿por qué no alabar esa paciencia, esa generosidad de Dios con mucho entusiasmo delante de Él? Oiga, te animo que alabes conmigo. Te animo que exaltes a Dios conmigo, pero con una alegría, reconociendo la grandeza de Dios. Y aquí David está decidido o decide exaltar cada día y sobre todo bendecir su nombre para siempre. Y la adoración es una vida de reconocimiento continuo. Cada paso que das, cada experiencia que das en el Señor o en tu experiencia cotidiana, tu reconocimiento como cristiano en el Señor debe ser de continuo. Dios es grande, Dios es bondadoso, Dios es clemente, Dios es misericordioso y gracias a Él conozco de Él y gracias a Él definitivamente estoy en la posición, estamos en la posición en lo que Dios nos ha puesto. Y a la vez también el último versículo dice que Dios es incomparable en poder, en majestad. Según el versículo 3 dice, grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Te animo a que puedas conocer más de Dios y que podamos animarnos constantemente a conocer más de Dios. Pero cada día que tú indagas en el Señor te vas a sorprender muchas cosas de Él, cosas nuevas. Pero el punto de todo es que no debes entrar a la presencia de Dios en su palabra pensando que las escrituras, el mensaje de Dios o las intenciones de Dios para contigo tiene su límite. No. Dios es inescrutable en esta parte. Es profundo el conocimiento de Dios. Y faltaría tiempo para poder conocer por completo a Dios. ¿Te das cuenta? Aquí es donde nosotros debemos vivir de manera personal o nuestra experiencia delante de Dios y disfrutar de lo que Él es y disfrutar de la posición donde nos has puesto para poder reconocerle y elevarle en lo alto a Dios. Entonces, vivir en mi experiencia de Dios también tiene que ver con una adoración personal y debemos alabar a Dios cada día según el versículo 2. Versículo 2, observa conmigo, cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Esto tiene que ver que debemos alabar a Dios cada día. No tan solamente vamos a alabar en la eternidad,
y lo vamos a hacer, pero también debemos alabarle ahora donde estamos y cómo estamos. Debemos alabarle a Dios. Entonces, esta adoración, en cuanto a vivir mi experiencia delante de Dios, debe ser cotidiano. Por eso dice, cada día te bendeciré, cada día. O cada día hablaré bien de ti. Cada día expresaré bien palabras de bien de ti. Y alabaré tu nombre eternamente para siempre. No hay ni un minuto de descanso acá. No hay un minuto de distracción, sino que es constante la adoración de David. Por eso vemos esos tres verbos. El mensaje no es solo, hermanos míos, cuando estamos en la iglesia o en problemas, sino que debemos vivir todos los días en nuestra vida en la presencia de Dios. Esta es una relación, o vivo mi experiencia, pero personal delante de Dios. Hay algo que tenemos que aclarar aquí. Lo que tenemos que aclarar es que la adoración o vivir una vida personal, una experiencia personal con Dios, de poder proclamar la alabanza a Dios, no tan solamente es aquí. Tampoco es en tu grupo pequeño, que también es parte. Está bien lo que estamos haciendo para poder integrarnos cada día más en los grupos pequeños, para poder integrarnos acá también en la iglesia, ¿verdad? Pero tampoco es en la reunión de jóvenes, que es una parte, sino vivir cotidianamente. No tan solamente son los domingos, los cultos dominicales, sino es todos los días. Donde nos desenvolvamos, allí debe ser de continuo, de cada día, o eternamente y para siempre. Es vivir agradecido a Dios, vivir de la gracia y de la bondad de Dios. Entonces, el mensaje no es solo para cuando estamos en la iglesia o en problemas, sino que debemos vivirlo todos los días en nuestras vidas. Aprovecha el tiempo. Si tienes que vivir el mensaje de Dios y reconociendo la grandeza de Dios, quizás en el almuerzo, hazlo. De repente tienes un espacio en el día con tu familia, en los sillones ahí, o en la mesa, hazlo. Vive de la grandeza de Dios. Permite que tu siguiente generación, los que están en tu entorno, también ellos vivan y sean o vean de lo que tú haces, lo que nosotros hacemos. Acá en el salmista es algo personal. Dice, te exaltaré, mi Dios y mi Rey. Es algo personal que Él tiene. Y el tuyo también debe ser personal y debe ser aprovechado de manera personal, y debemos aprovechar nuestro tiempo. Entonces se habla de algo constante en nuestra relación. No es alabanza de vez en cuando a Dios, no es parte de nuestra vida, sino debe ser parte de nuestra vida. No es solo para el domingo, sino es para todos los días. Entonces la alabanza a Dios, hermanos míos, de poder hablar, de poder exaltar, bendecir o declararle el nombre de Dios en cuanto a su bondad, es de todos los días. No tan solamente es en el culto, en los grupos pequeños. Es todos los días. La pregunta sería ¿cómo están nuestras bocas? Que más adelante voy a un poquito más a tocar ese tema. Y lo otro, en el versículo 3, observa el versículo 3, tiene que ver con vivir mi experiencia, tiene que ver con pensar y sorprenderme. O sorprenderse de la grandeza de Dios, y sobre todo la grandeza de Dios no se acaba. Versículo 3 dice, grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza, ¿qué dice? Es inescrutable. Y aquí es donde nosotros entramos a sorprendernos de Dios. Wow, mira lo que ha hecho Dios. Mira lo que ha hecho en mí y mira lo que ha hecho en ustedes. No es digno de admirar a Dios, la grandeza de Dios. No es digno de suprema alabanza a Dios, de poder o de darnos la salvación a nosotros, sin merecerlo, sin hacer algo para obtenerlo. Es digno de alabanza. Sorpréndete, hermanos. A veces llegamos a casa, o a veces estamos ahí con la cara seria, pero vive tu alabanza, o vive la alabanza de Dios, de lo que ha hecho Él en nosotros. Y esto es un motivo constante para poder admirarlo a Él, adorarlo en lo personal.
es vivir el mensaje y tiene que ver con todos los días de quién es Dios y sobre todo reconocerlo de verdad. Y no es algo que hacemos de vez en cuando, como dije hace un momento, sino de una manera de vivir siempre. Es vivir. ¿Y cuándo más debe ser resaltado esto? Cuando estamos en esos crisis económicos, crisis en cuanto a la salud, crisis en cuanto a la discusión en familiar y todo esto, quizás son los desánimos, allí expresa la grandeza de Dios en lo personal. En lo personal debemos exaltar lo que es la grandeza de Dios. Mira lo que dice en Romano dice, así que hermanos, ahí dice, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, dice, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y esta es la acción cuando David dice, te exaltaré, mi Dios, mi Rey, te bendeciré y alabaré. Y esto de acá tiene que ver con el sacrificio vivo, santo a Dios, que es vuestro culto racional. La pregunta sería es que estamos exaltando con nuestra boca a Dios cada día, o nuestra boca está más llena de quejas que dar alabanza a Dios. ¿Estamos maravillados con Dios, o tu corazón o nuestro corazón se ha enfriado? No lo sé. Eso de ahí debe ser examinado personalmente por cada uno de nosotros. Pero lo que quiero animarte es que debemos avivar nuestro corazón en admirar lo que es Él. Acá hay una frase. La frase es lo siguiente. No sé por qué está ahí eso. La frase es eso. Frase número 1 es: lo que reconozco con mi boca no lo puedo esconder con mi vida. Repito. Lo que reconozco con mi boca no lo puedo esconder con mi vida. Así como tu boca habla bien de la grandeza de Dios, tu vida también debe resaltar lo que tu boca está expresando. Amén. Amén. Eso es cierto. Tenemos que expresar de lo que Dios, o de lo que nosotros conocemos de Dios, y lo que vamos aprendiendo lo expresamos de manera verbal a los que están en nuestro entorno, pero mi vida personal también, mis acciones debe expresar, y por lo tanto no debe ser escondido por mis acciones. Entonces, cuando alguien ha sido tocado por Dios, y todos nosotros hemos sido tocados por Dios, hemos sido tocados por la gracia, nuestra boca no debe quedarse callada, sino primero debemos reconocer con nuestra boca, pero a la vez también de que lo que reconocemos con nuestra boca no debe quedarse ahí, sino que debemos contarle a otro. Y la siguiente verdad tiene que ver con esto. Comparto sus maravillas. Esto tiene que ver. Mira, acabamos de salir de este primer punto en cuanto de que vivimos la experiencia de Dios, exaltamos la grandeza de Dios. Dios es nuestro Rey. Él es nuestro Dios, ¿verdad? Dice, te exaltaré mi Dios, mi Rey, bendeciré tu nombre. Es una experiencia personal del versículo 1 hasta el versículo 3. Pero aquí, en el versículo 4 hasta el 7, vamos a hablar de las maravillas. Y estas maravillas de Dios no se pueden callar. ¿Por qué? Porque aquí entramos en cuanto a la comunicación que nosotros debemos hablar. Hablo de sus obras a otros, testifico lo que he visto y aún experimentado de nosotros, de Dios, de su gracia, y lo cuento a otros. Todos nosotros hemos experimentado esta gracia de Dios. Por lo tanto, debemos hablarlo, debemos comunicarlo. Dice el versículo 4 al versículo 7. De generación a generación celebrarán tus obras y anunciarán tus poderosos hechos en la hermosura de la gloria de tu magnificencia. Y en tus hechos maravillosos meditaré. Del poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres. Y yo, dice el salmista, publicaré tu grandeza. Después dice, proclamarán la memoria de tu inmensa bondad y cantarán justicia. Aquí hay algunas palabras muy importantes. Pero después de vivir el mensaje, lo que tenemos que entender es que el creyente debe compartirlo. Y aquí el énfasis es, en estos versículos que acabamos de leer, es comunicar, testificar
y proclamar a otro lo que Dios ha hecho. Así que David habla en el versículo 4, observa, habla de generación a generación celebrarán tus obras. Observa el versículo 4 una vez más. Generación a generación celebrará tus obras y anunciarán tus poderosos hechos. En otra palabra, en otra versión más sencilla, diría de padres a hijo, o de generación a generación sería de padres a hijos van a celebrar tus obras y van a anunciar tus poderosos hechos. Y aquí la palabra celebrar tiene que ver con gozo público. Acá tiene que ver con celebrar la grandeza de Dios. ¿Cuántos de ustedes han celebrado los cumpleaños de sus hijos? O 1 año, 2 años, 3 años, celebran con entusiasmo cómo los hijos van creciendo, ¿verdad? O de repente celebramos algún logro de alguna persona, ya sea de tus hijos, de ti mismo, hayas celebrado y con gozo, con entusiasmo. De repente hay algunas experiencias que hemos obtenido y de repente esas experiencias obtenidas nos ha celebrado, nos hace con una sonrisa, algún gozo de verdad. Pero aquí es donde nosotros como iglesia entramos a celebrar con gozo público o alabanza viva. Entras tú y entro yo aquí a alabar una vez más la grandeza de Dios. Entramos de generación a generación o de padre a hijos, exaltar la grandeza, la misericordia o la gracia de Dios en nuestra vida. Aquí entramos nosotros, por eso dice, generación a generación celebrará tus obras. La pregunta es: ¿de cuáles son las obras de Dios? Podemos mencionar, y acá tiene que ver con los hechos, con la creación de Dios. Esas son las obras de Dios. Y aquí el salmista ha experimentado las obras de Dios en su vida personal también. Ya sea en los desánimos, Dios ha obrado allí y lo ha levantado. Ya sea cuando el salmista estaba en persecución, pero también podemos ver que Dios ha sido su cercano socorro en el salmista. Pero nosotros también tenemos que celebrar aquí. Y aquí celebrar es con gozo público. Muy aparte de que lo celebra a Dios de manera interna, le digo: Señor, muchas gracias, saco una sonrisa o me hace con una sonrisa, Señor, sino que mi celebración con gozo tiene que ser de manera pública. Aquí, si estás en el carro o donde estés, celebra, pero no celebras quizás una experiencia humana en el sentido celebrando un cumpleaños, sino que celebra la grandeza de Dios. El Señor, en la condición donde yo estaba, en mis delitos y pecados, ahí Dios me rescató. ¿Por qué no puedo celebrar esas obras de Dios? Debo celebrarlo. Así cuando la selección mete un gol al equipo contrario, lo celebras con entusiasmo, esos hechos, logros. ¿Por qué tampoco no debemos celebrar lo que Dios siga haciendo en nuestras vidas personales? Oye, hoy día he tomado una decisión, pero en esa decisión Dios me ha ayudado a tomar una decisión correcta para mi bienestar. Y mi relación con Dios ha crecido de manera grande. Celebra ese logro delante de Dios. Y también es una alabanza viva y continua. Entonces, si estás en familia, o más rato de repente vas a estar en familia con alguien, ahí con tus amigos, con tu familia, celebra lo que Dios está haciendo en tu vida personal. Y la otra palabra tiene que ver acá con anunciar en el versículo 5. Versículo 4 dice: generación a generación celebrarán tus obras y anunciarán tus poderosos hechos. Y acá la palabra anunciar tiene que ver con proclamar o publicar o no ocultar lo que Dios va haciendo en nuestras vidas personales. Así que la alabanza, hermanos míos, debe pasar de generación en generación. Y la alabanza, la cual tú tienes como conocimiento, no debes apropiarte para ti mismo y guardarte en los bolsillos, sino que debes pasarle a otra persona. Cada generación debe contar las obras, y esta es la generación donde nosotros estamos. Esta es la generación donde nos tocó vivir, y por lo tanto debemos contarla a los demás. Y lo otro tiene que ver con esta transmisión. En cuanto a la alabanza, de poder pasar, garantiza que la memoria de Dios no se pierda. Y esto tiene que ver con un ejemplo práctico, es enseñar.
Yo tengo aquí el conocimiento de Dios. Ustedes tienen el conocimiento de Dios. Para que este conocimiento de Dios en cuanto a la grandeza y sobre todo de poder extenderlo, para que no quede solamente en ti, que primero debe ser predicada en ti, también esa memoria debe pasar a las siguientes generaciones. El otro tiene que ver con proclamar, versículo 5 dice, en la hermosura de la gloria de tu magnificencia, en tus hechos maravillosos meditaré. Y aquí hay una proclamación, es resultado de meditar en los hechos poderosos de Dios. En el versículo 6 dice que yo publicaré tu grandeza. Versículo 6, lean conmigo, dice, del poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres, y yo publicaré tu grandeza. Y aquí hay una proclamación tanto personal, donde dice, yo publicaré tu grandeza, pero también como en grupo, según el versículo inicial dice, y del poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres. Y aquí definitivamente es una declaración activa que invita a no esperar que otros publiquen la grandeza de Dios o hablen la grandeza de Dios, sino tomar la iniciativa cada uno de nosotros. Eso es nuestra responsabilidad. Por lo tanto, nuestra fe, hermanos míos, no debe ser silenciosa, sino debe ser extendida, debe ser de manera transparente a las personas que escuchan el mensaje o que deben escuchar el mensaje de Dios. Hay que anunciar estas grandezas de Dios. Versículo 7 dice, hay otro énfasis de proclamar, dice, proclamarán la memoria de tu inmensa bondad y cantarán tu justicia. Y no es solo aquí, hermanos míos, en este versículo, recordar en la mente, sino es mantener vivo en el recuerdo, contando lo que Dios ha hecho. Y nuestra responsabilidad es que el mensaje de Dios esté vivo en nosotros para poder pasar de la siguiente y que esas personas de la siguiente también estén o vivan esta enseñanza en cuanto a la proclamación del Evangelio a Cristo o de Cristo. Versículo 8 dice, hay un texto que me gustaría reforzar ahí, Hechos 1 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Para qué? Dice, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. A esto comunica el salmista también en cuanto a proclamar la memoria de tu inmensa bondad y cantarán tu justicia. La pregunta sería, hermanos, si estamos pasando estos a los amigos, a nuestra comunidad, o estamos haciendo discípulos, porque muchas veces tenemos la conversación de hablar de política o de fútbol, pero ¿cuánto más debemos hacerlo de Cristo? Y la pregunta sería si eres testigo de su grandeza o solamente somos espectadores. Y por lo tanto queremos animarte en esta oportunidad de que seas testigo de su grandeza y no tan solamente no tan solamente ser espectador. Si callas, el mensaje muere contigo. Así, claro, es la verdad. No vas a tener siguientes generaciones. Hay una frase, la frase es lo siguiente, el mensaje no se hereda por sangre, y esto es cierto, sino se transmite por testimonio, y esta es la responsabilidad. Si alguna vez o de repente tenemos la idea de que si tú eres cristiano y tus hijos van a ser cristianos, no es así, no es así. Por lo tanto, el mensaje no se hereda por sangre, sino por tu testimonio o por nuestro testimonio. Por lo tanto, debemos compartir lo que ya tenemos, debemos extender lo que hemos aprendido. ¿Amén? Amén. Siguiente verdad. La siguiente verdad tiene que ver con dejado un legado. Según el versículo 8, versículo 7, hasta el 13 dice, clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Bueno es Jehová para con todo y sus misericordias sobre todas sus obras. Y te alaben, oh Jehová, todas las obras y tus santos te bendigan.
la gloria de tu reino diga y hablen de tu poder, para hacer saber a los hijos de los hombres sus poderosos hechos. Y la gloria de la magnificencia de tu reino. Versículo 13 dice, tu reino es reino de todos los siglos, y tu señorío en toda ¿qué? En todas las generaciones. Aquí es entregar la verdad de Dios. Aquí es donde la verdad de Dios no debe morir en nosotros. Aquí es donde que las generaciones, yo debo pasar la grandeza de Dios a esas personas. ¿Tienes la grandeza de Dios? ¿Tienes la misericordia, aún la gracia de Dios? Todos nosotros lo tenemos. Es aquí donde que no debe morir esa verdad, sino que debemos pasar esa grandeza de Dios. Mira, yo estoy seguro que ustedes y yo alabamos la grandeza de Dios. ¿Amén? ¿Alabamos la grandeza de Dios? Amén. Todos alabamos la grandeza de Dios porque todos hemos conocido de la grandeza de Dios, de su misericordia a través de Cristo Jesús. Pero el punto es que esa grandeza también tienes que pasarle a la siguiente generación. Por eso tiene que ver con dejo un legado hacia Él. Entonces dice, clemente, misericordioso es Jehová. Ese es lo que yo tengo que pasarle a mis siguientes generaciones. ¡Ey! Dios es clemente y Dios es misericordioso. ¡Ey! Dios es lento para la ira y grande en misericordia. A las siguientes generaciones tenemos que decir que Dios es bueno para con todo y sus misericordias sobre todas sus obras. Esto es lo que tenemos que contarle. ¿Para qué? Para que tu reino de Él siga en todos los siglos, o el mensaje del Evangelio para que conozcan de Él debe seguir todos los siglos. Cada generación debe conocer de Él, pero para que esa generación conozcan de Dios es que nosotros debemos pasarlos a ellos de esa grandeza, de lo que tú conoces. Eso es lo que Dios va haciendo contigo. Esa transformación de lo que Dios está haciendo contigo, eso tú tienes que pasarle a Él. Para que Él se admire y esa grandeza, y de esa grandeza Él le haga de sí mismo una vida cotidiana, y de esa manera esa generación va a pasar a la siguiente. Entonces, aquí David está pensando, piensa en lo que vendrán después de él, y no tan solamente está pensando en él sí mismo, sino en lo que viene, porque dice Dios es clemente y misericordioso en el versículo 8. Clemente y misericordioso es Jehová, y lento para la ira, grande en misericordia. Aquí la verdad del carácter de Dios es digna, pero digna para poder ser entregada, pero con mucha urgencia y sobre todo con mucha fidelidad. Y esto hay que enseñarlo. Es una urgencia, hermanos míos, de poder entregar la grandeza de Dios a las siguientes generaciones, pero a la vez también tenemos que entender, para que tengas esta responsabilidad, de que es digno de entregar esta parte a Dios, a las siguientes generaciones. Versículo 9 dice, bueno es Jehová para con todos, y sus misericordias sobre todas sus obras. Y Dios definitivamente es bueno para con todos, no solo con los que le aman. Esto es muestra de su gracia común, es para todos. Así que el versículo 10 dice, te alaben, oh Jehová, todos tus obras, y tus santos te bendigan. Toda la creación definitivamente, incluso nosotros, debemos dar testimonio de Él. Versículo 11 dice, la gloria de tu reino digan y hablen tu poder. Este mensaje debe ser intencional a los no creyentes, decirle que Dios es grande a través de Cristo Jesús. Versículo 12 dice, para hacer saber a los hijos de los hombres sus poderosos hechos y la gloria de la magnificencia de su reino. David habla de hacer saber a los hijos de los nombres, o de los hijos de los hombres, sus poderosos hechos. Una vez más, dejando el legado. Aquí Dios deja claro que el mensaje debe sobrevivir, y nosotros tenemos que hacer que el mensaje llegue a las siguientes generaciones, y están pensando todo esto en los hijos, en los nietos y aún en los que no han nacido. Y versículo 13 dice, tu reino es reino de todos los siglos, y tu señorío en todas las generaciones. Y aquí este mensaje no es temporal, sino es eterno, la grandeza de Dios. En Timoteo dice, mira lo que dice Timoteo capítulo 2, o en 2 Timoteo capítulo 2 versículo 2 dice,
Y lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. Y esto tiene que ver con dejar un legado, tiene que ver con extender esta parte a las personas que no conocen del Señor. La pregunta sería si estamos formando discípulos para que conozcan a Dios. O la otra pregunta sería si tenemos discípulos. Son preguntas para poder examinarnos, preguntarnos si lo estamos haciendo o no, para poder también hacerlos. ¿Tus hijos te oyen hablar del Señor? ¿O los hijos que tenemos, o en la familia donde estamos, nos escuchan constantemente hablar del Señor? ¿Estás o estamos sembrando eternidad o solo estamos sembrando entretenimiento? No lo sé. Una vez más digo, estas preguntas son para poder reflexionar y para poder meditar. Hay una frase que me gustaría, no está ahí en la diapositiva, pero me gustaría que puedan escuchar esta frase y dice lo siguiente, es una pregunta en sí. Tenemos nombre de cristiano, pero sin discípulos. Y definitivamente el mensaje no viaja solo, necesita pies y bocas. Y por lo tanto, somos nosotros para poder llevar este evangelio. No tan solamente es llamarnos cristianos o tener el nombre de ser cristianos, sino que lo que debemos hacer aquí nosotros es que somos nosotros los responsables en poder llevar este evangelio a las personas que no conocen. Y la tercera frase, y con esto termino, es: si no siembras hoy, mañana no habrá cosecha. El agricultor definitivamente, si no siembra, ¿qué va a cosechar? Y para que el agricultor pueda cosechar, ¿qué es lo que tiene que hacer? Sembrar. Y si nosotros queremos cosechar en el Señor a las personas que no conocen del Señor, sea de tu círculo familiar, amistad, ya sea en la área laboral, si queremos cosechar que esas personas conozcan del Señor, lo primero es que tenemos que sembrar hoy. Hoy. Y tenemos generaciones. Dentro de la iglesia tenemos generaciones, tenemos a los niños, tenemos a los jóvenes, tenemos a los preadolescentes o a los adolescentes, tenemos jóvenes y niños. Y dentro de tu hogar también tienes generaciones. Probablemente seas abuelo, probablemente seas papá, o seas el hermano y eres creyente. El punto es que tenemos que empezar a sembrar desde ya para poder cosechar. Porque de allí viene, si no hacemos esto, van a venir las quejas. Van a venir las quejas. ¿Y qué decisión vamos a tomar de ahí? Entonces, el punto de todo, hermanos, o amada iglesia, es que tu vida pasará, tus bienes van a pasar, pero la pregunta es, ¿qué pasará con el mensaje de Dios? El mensaje no debe morir contigo, pero para que viva en otros este mensaje que nosotros tenemos, alguien tiene que sembrarlo y ese alguien eres tú. Dentro de 2 semanas el pastor va a enseñar esta serie en cuanto al evangelismo. Y es allí donde nosotros entramos habiendo entendido la responsabilidad que tenemos. Cuando el salmista predica acá, tiene una intimidad, relación con Dios, él habla de 3 verbos: te exaltaré, te alabaré y hablaré. Y estos 3 verbos está hablando en el futuro también. Y nosotros tenemos que pensar en esas personas que no conocen del Señor, para que ellos en el futuro, no sé cuándo, conozcan del Señor, tal como ustedes y yo conocemos del Señor. Entonces, si viene el evangelismo, ¿qué te parece si nos desafiamos como iglesia y pensamos en una persona, muy aparte de pensar en esa persona que no conoce al Señor, orar por ella, y muy aparte de orar por ella, invitarle acá a la iglesia, pero a la vez también contarle lo que Dios ha hecho en nuestras vidas personales? Pasos muy sencillos para poder extender el evangelio de Dios o dejar el legado. Así que para esos domingos que se va a enseñar el tiempo de evangelístico, no llegues solo ese domingo.
llegue con un invitado. Y si que tienes que invertir, hazlo. Estás invirtiendo en el reino. El evangelio definitivamente no se transmite por sangre como lo acabo de comentar, sino por testimonio. Y tú eres, o nosotros como iglesia somos clave. Y termino con esta frase final. El evangelio no viaja solo. ¿Qué dice? Llévalo tú. Y tienes que hacerlo, hermanos míos. Les invito a ponerse de pie y vamos a orar. Señor, muchas gracias por este tiempo en el cual nos has permitido a conocerte. Muchas gracias, Señor mío,